Bien, ahora sí. Pues en estos días, que las últimas 3 semanas hemos estado hablando un poco del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Si recordáis, comentamos que el Espíritu Santo convence, la idea es que nos ilumina, nos muestra, y luego después había 3 cosas. Nos convence al mundo de pecado. Qué bien, porque nosotros tenemos una tendencia de no ver el pecado. Tenemos una tendencia de siempre ir a favor nuestro, como decíamos antes en la oración. Muy justo con los demás, pero muy permisivos con nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo no nos deja esa libertad y nos convence del pecado, no solo del pecado, también de justicia. Una vez más, justicia muchas veces es lo que más nos conviene, lo que nos gusta, pero no, hay una justicia absoluta, un metro que Dios ha establecido y nosotros no podemos cambiar la medida. Dios nos dice lo que es justo y el Espíritu Santo obra para producir esta justicia en nuestra vida. Y finalmente, la semana pasada comentamos también de juicio. Y nos hace ver que efectivamente Satanás está bajo el juicio. Satanás fue derrotado en la cruz y nosotros ya no estamos bajo ese juicio. Por lo tanto, tenemos esta convicción de que, número 1, tenemos victoria y número 2, tenemos esta seguridad de que pertenecemos a Dios. Bueno, qué bonito saber lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero yo quería avanzar con un tema que Dios mediante vamos a ir viendo en las próximas semanas, en las semanas de aquí a Navidad, Dios mediante. Vamos a ir hablando de los salmos. Estaba pensando en donde he predicado en el Antiguo Testamento y creo que nunca he llegado a predicar una serie de mensajes sobre los salmos. Salmos individuales en algún momento, sí. Y de hecho, en el tiempo de oración, a las 10:15, todas las semanas estamos mirando un salmo. Pero predicar de los salmos no he hecho, por lo menos desde hace mucho tiempo. Así que pensé, sería muy bonito mirar los salmos y específicamente, obviamente tenemos 150 salmos y no vamos a mirar salmo por salmo por salmo, como estamos haciendo en el tiempo de oración, pero aquí haremos algo diferente. Y el enfoque que le quiero dar es especialmente mirar a Mesías en los salmos. Así que, primeramente es importante que comente qué es Mesías, ¿vale? Cuando hablamos de Mesías, lo hemos escuchado. Bueno, quizás una de las cosas es que cuando decimos Mesías, estamos diciendo algo en hebreo. La palabra Mesías proviene del hebreo, pero quizás lo conocemos aún mejor en griego. En griego, dices, no, David, yo no sé ninguna palabra en griego. No, sabéis muchas palabras en griego, pero la palabra en griego es Cristo. Cristo, nuestra palabra en castellano Cristo, proviene directamente del griego, que era una traducción del hebreo Mesías. O sea, muchas veces decimos Jesucristo, y la verdad es que no paramos a pensar por qué ese Cristo está ahí, pero Cristo significa Mesías. ¿Y qué significa Mesías o Cristo? Pues significa sencillamente uno que es ungido con aceite. Ellos cogían aceite y echaban aceite sobre una persona. Ahora, no sé de vosotros, pero me parece sumamente incómodo el pensamiento que una persona me eche aceite. Allí en el pelo, sí, podéis decir que sí, te da un brillo especial al pelo. Si una gota, a lo mejor sí, pero un recipiente de aceite, imagino que te deja así con un parecer un poco raro, ¿no? A nosotros nos extraña muchísimo ese tipo de imagen y sin embargo es algo que vemos en la Biblia que era muy especial. ¿Quiénes son los ungidos por Dios en el Antiguo Testamento? El primero que lo encontramos es el sumo sacerdote, Aarón, y después de él sus hijos. Cuando ellos venían
ese primer momento para ser reconocidos como el sacerdote, el único que tenía derecho de entrar en esa presencia de Dios, el lugar santísimo, ellos fueron ungidos con aceite para decir, este está escogido por Dios. Cuidado, otro no podía decir, me quiero apuntar para sumo sacerdote este año. Voy a hacer campaña, voy a ver si puedo amasar algunos votos y a lo mejor, no estamos hablando de una democracia aquí, estamos hablando de que Dios dice, Aarón no es perfecto, Aarón era el que hizo el becerro de oro. Sí, pero Dios lo escogió como su sumo sacerdote. Es la elección, a veces, que nosotros no entendemos de Dios. ¿Por qué elegiría Dios a Aarón? Dios lo eligió. Un Mesías habla de uno que es elegido. No solamente uno que es elegido, sino uno que tiene la autoridad de Dios y uno que tiene el poder de Dios para hacer lo que Dios le ha llamado. Si seguimos leyendo, encontramos otro ungido de Dios. Primeramente la persona de Saúl. La persona de Saúl fue ungido con aceite para ser el rey sobre el pueblo. En ese momento Saúl parecía, lo mejor de lo mejor, era más alto que todos. Cuidado, altura no te califica como el perfecto. Altura, ninguno de nosotros hemos hecho nada para conseguir nuestra altura. Y algunos dicen, claro que yo no tengo altura. Todos tenemos altura, pero algunos tenemos más altura que otros, pero no porque nosotros hemos hecho algo diferente. Esto es algo que hemos recibido. Bueno, veían a Saúl con su altura, decir, seguro que es. Y Saúl es un fracaso. Pero sabéis que Saúl fue elegido por Dios. Después de Saúl vino uno mucho mejor que Saúl, David. ¡Wow! El rey David era mucho mejor, pero perfecto, para nada. Otro que fue elegido por Dios, otro que tenía la autoridad de Dios, otro que tenía el poder de Dios, pero no era perfecto. Y después de él, muchos otros reyes que vemos ahí en ese linaje de David. Finalmente, si seguimos leyendo, encontramos a otro ungido de Dios, por Dios. ¿Quién era? Es un profeta. Vemos al profeta Elías, que es es Eliseo, que es ungido por Elías. Y vemos que ese profeta también tiene esta unción para decir, este es un escogido por Dios. Este es uno que tiene la autoridad de Dios y esto es el que tiene el poder de Dios en su vida. Entonces establecemos un concepto aquí de Mesías. Estos ungidos de Dios, profetas, sacerdotes, reyes, cada uno de ellos con la autoridad de Dios, con la elección por Dios y finalmente ese poder de Dios. Cada uno de ellos imperfecto. Cada uno de ellos podemos señalar el dedo y decir, aquí falla, aquí no hace lo correcto. Pero todos ellos preparándonos para otro ungido de Dios, otro Mesías de Dios, otro Cristo. Y ahora Cristo con la C mayúscula, porque viene Jesucristo, Jesús el Cristo, que el castellano ha hecho un poco de Jesucristo, y es el perfecto rey de su pueblo. Por eso viene predicando, he aquí, el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el rey de su pueblo. Él es el hijo de David, el perfecto ungido de Dios, que viene con la elección de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Pero no solamente es el rey, es también el sacerdote de su pueblo. Hebreos nos enseña claramente cómo Él es el sacerdote. Todos los sacerdotes anteriores habían sido imperfectos. Todos ellos habían fallado.
Sin embargo, aquí viene el perfecto sacerdote, que no solamente viene con bueyes, toros, corderos, animales, sino que Él mismo es el Cordero de Dios. Él ofrece el sacrificio y es el sumo sacerdote a la vez. Y vemos a Jesús, el perfecto rey y el perfecto sacerdote, el primero en toda la historia. Porque si recordáis, había reyes que habían intentado hacer solapamiento. ¿Recordáis a Saúl cuando estaba esperando a Samuel, pero Samuel no llegaba? Saúl se ponía nervioso y por lo tanto ofreció un sacrificio sobre el altar. Y cuando llegó Samuel, dice: ¿esto qué es? Tú eres el elegido por Dios para ser rey, pero no para ser sacerdote. Tú no puedes ejercer de sacerdote. Tú tienes tus límites, lo que Dios te ha llamado a hacer. Uzías había hecho lo mismo. También entró en el templo para ofrecer un sacrificio, pensando que él era suficiente para ofrecer esto, y le brotó la lepra en su frente, porque Dios dijo: esto no es tu trabajo. Y sin embargo, aquí tenemos a Jesús, que es el rey y también sacerdote de su pueblo. Pero no solo eso, sino que Cristo también es el perfecto profeta para su pueblo. Viene anunciando el mensaje de Dios. Me gusta decir que si el sacerdote representa al pueblo delante de Dios, el sacerdote en el Antiguo Testamento, tú llevabas tu animal, pero no podías entrar a donde estaba el altar. El altar estaba dentro y ahí solo entraban los sacerdotes. Entonces el sacerdote cogía tu sacrificio y lo entraba. El sacerdote te representaba delante de Dios. Pues si el sacerdote representa al ser humano ante Dios, el profeta representa a Dios delante del ser humano y anuncia el mensaje de Dios. Entonces tenemos ese concepto de Mesías en el Antiguo Testamento preparado y revelado en el Nuevo Testamento. Jesús es el Cristo. Pero cuando miramos ese tema, encontramos que el mismo Jesús intentó ayudar a los discípulos a entender que realmente el Antiguo Testamento había funcionado así. Creo que hay que hacer clic en algún sitio aquí en esta pantalla para que avance. Si llevas el ratón hacia esa ventana y haces clic aquí una vez, creo que de ahí ya... ¿Ahí? Sí. Haz clic ahí. No, clic. Sí, pero... Vale. Aquí tenemos esta cita de Lucas 24:44. Esto es Jesús de camino a Emaús. Y está con sus discípulos, con estos dos discípulos, pero no lo reconocen. Y ellos están andando y hablando, y qué curioso. Viene un extraño y se mete en la conversación. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás conversando con alguien, de repente un extraño se mete en la conversación. Imagino que estos dos se miraban el uno al otro como: ¿quién es este? ¿Y por qué se mete en la conversación? Y encima se mete de hacer preguntas. ¿De quién estáis hablando? ¿De cómo? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Dímelo. ¿Y por qué? Y al final se escucha un poco de la frustración en sus voces, que dicen: ¿eres el único forastero? No sé, esa palabra forastero, incluso no sé cómo escuchar la palabra, porque suena casi como: ¿dónde eres tú? ¿Que no has escuchado esto? Es que toda la ciudad está hablando de esto. O sea, es que está en la boca de todos. ¿Y no tienes ni idea de lo que estamos hablando, chico? Dice: no, es que vino un tal Jesús de Nazaret y nosotros pensábamos que este tenía que ser el rey, y sin embargo lo han cogido, lo han crucificado. Ya han pasado 3 días y además esta mañana unas mujeres nos han sorprendido con una noticia de que ya no está, que ha resucitado y que no sabemos qué pensar. Y Jesús dice:
tardos de corazón, lentos en creer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No sabéis lo que está escrito? Empieza desde Moisés y continuando por todos los profetas, incluso en los escritos de los judíos, por todo el Antiguo Testamento, empieza a exponer todas las cosas sobre el Mesías. Y dice así en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, hablando con ellos, dice: mira, chicos, ¿no lo habéis visto? Si estabais leyendo vuestra Biblia, tendríais que saber estas cosas que iban a pasar. Y mira, fueron escritas en Moisés, los profetas y los salmos. Quiero ir a los salmos. Y quiero ver a Mesías en los salmos. Qué interesante tema que podemos contemplar. Igual vamos a estar mirando algunos de los mismos textos que esta noche en el camino de Emaús Jesús estuvo exponiendo ahí a sus discípulos. Yo siempre he dicho, si pudiera viajar en el tiempo, si yo me hiciera una máquina en el tiempo, un coche de estos plateados para poder viajar hacia el pasado, eso estaría arriba en mi lista. Estar ahí este día, ahí para meterme también en la conversación, un cuarto, para que no, meterme ahí y escuchar esta conversación y, como decían ellos, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras hablaba. Cómo me encantaría poder escuchar esa conversación. Ahora, está claro que no entendería nada. Ese es el gran problema por el tema del idioma. Pero bueno, nada, en la ciencia ficción siempre hay un aparato que te pones que ya comprendes todo en inglés o el idioma que fuera. Bueno, vamos a ir a los salmos. Yo voy a empezar hoy con el primer salmo, un poco por encima, pero realmente en el segundo salmo, que es lo que hemos leído. Ahora, el primer salmo y el segundo salmo son salmos distintos. Ya, el primer salmo, esto es profundo. El primer salmo es el 1 y el segundo salmo es el 2. Ya sé que os estoy dejando alucinando con estos detalles, ¿no? Pero de alguna forma estos dos salmos encajan y trabajan en equipo, ¿vale? Son dos salmos distintos, pero son salmos que funcionan juntos o en un conjunto. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, bueno, notamos cómo empieza el primer salmo. Dice: bienaventurado el varón. Y notamos cómo termina el segundo salmo. Dice: bienaventurados todos los que en él confían. Qué interesante. Empezamos con una bienaventuranza y terminamos con una bienaventuranza. Eso es como cuando en tu estantería vas a poner libros, pones algo que mantiene los libros en su sitio para que no se caigan. Eso es uno de los problemas que tenemos nosotros en estas estanterías que tenemos. Por eso los libros siempre están caídos. El primer salmo y el segundo salmo tienen algo que marca un poco ese contenido que dice, esto de alguna forma forma un conjunto. El Salmo 1 habla del piadoso, bienaventurado el hombre que no anduvo, que no ha estado de pie, que no se ha sentado. Hay un proceso ahí, ¿no? Del que está andando, el que para y está de pie, y luego el que está sentado. Esa progresión, que cuidado, uno que empieza andando con los malvados, pues tarde o temprano se cansa de andar, empieza a parar y termina sentándose con ellos. Bueno, empezamos con el piadoso que no hace esto, más bien que tiene su deleite en la ley de Dios. Es como un árbol plantado al lado del río. Es que lleva su fruto, crece en abundancia. Pero luego después termina con los malvados. Los malvados que son como el tamo, o sea, cuando machacas lo que es el trigo, luego después todo lo que tiene que irse, cuando lo tires en el aire, el viento se lo lleva.
y dice, ellos serán juzgados. El Salmo empieza con los piadosos y termina con los malos que serán juzgados. Y es natural que hagamos la pregunta, ¿y por qué serán juzgados estos malos? Y dice, bueno, David, porque son malos, ¿no? Sí, pero tenemos que reconocer algo. ¿Quién no es malo? En el sentido bíblico, ahora nosotros contestamos rápidamente, yo y mis amigos, pero no, la Biblia dice, no quién es peor y quién es mejor, la Biblia dice, ¿quién es un pecador? Y la respuesta es, todos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que pecan y hacen cosas terribles, por supuesto, decimos nosotros. Pero ¿qué de las personas que no hacen nada súper malo? Los que hacen muchas cosas buenas y, bueno, sí, pero eso lo tiene todo el mundo. Ya sabéis mi dicho favorito. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es que tenemos que ser honestos. La visión bíblica del ser humano es que todos tenemos un problema. Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué serán juzgados estos malos y otros que también son malos no serán juzgados? Y esa es la pregunta que contesta el segundo salmo. El Salmo 2 recoge ese tema con esta pregunta y nos habla específicamente de quiénes son estos malos que serán juzgados. Y empezaremos con los rebeldes que rechazan a Dios y terminamos con una amonestación para honrar al Hijo. En esa dirección vamos. Pero el Salmo 2 es muy especial porque vemos al Hijo, vemos a Mesías en este Salmo. Y le llama Mesías, el ungido, y le llama el Hijo. Lo vemos primeramente en el versículo 7, mi Hijo eres tú. Lo vemos otra vez en el versículo 12, honrad al Hijo. Y nos preguntamos, ¿quién es este Hijo? Pues si miramos el versículo 2, leemos que la gente revela contra Jehová y contra su Mesías. O si me permitís, contra su Cristo. Entonces, ¿quién es el Hijo? Es Cristo. Aquí tenemos un salmo mesiánico. Aquí tenemos a Mesías en los salmos. Y ese primer conjunto de salmos, el 1 y el 2, ya nos están abriendo el tema de Mesías en los salmos. Estoy seguro que Jesús esta noche, de camino a Emaús, empezó con el Salmo 2 a exponer sobre el ungido de Dios y los que habían rebelado contra el Hijo de Dios. Bien, vamos a entrar en el Salmo. En el Salmo, una de las cosas que nos va a ayudar aquí es entender que en el Salmo vamos a escuchar 4 voces distintas. Muchas veces no lo notamos porque nuestra Biblia es un salmo y ahí vemos pues el texto, esa poesía que nosotros vemos en la página y no notamos a primera vista que realmente hay 4 voces, pero efectivamente cuando empezamos a leer con cuidado, con atención, notamos 4 voces. Primeramente, la primera voz que escuchamos en el salmo es la voz de los rebeldes. En los primeros 3 versículos. A continuación, nosotros escuchamos la voz de Dios. El Dios mismo empieza a hablar en el Salmo. A continuación, en el versículo 7 encontramos el testimonio del ungido, del Cristo, del Hijo. Y finalmente, la voz al final de los versículos 10 al 12 es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del salmista, pero realmente va más allá que un ser humano, porque este consejo ya escuchamos con la autoridad de Dios mismo. Así que en un principio podríamos decir que el segundo salmo es un salmo trinitario. ¿Lo notáis, no? Como tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno presta su voz a este salmo. Bueno, ¿y qué dicen estas 4 voces en este salmo? Pues la estructura es que cada voz
habla durante una estrofa. O sea, tenemos 3 versículos en nuestra Biblia para cada voz y seguimos una estructura. Reconocéis esta estructura, ¿no? Hemos hablado antes de esta estructura quiástica, que es como la letra Ki, la letra que nosotros conocemos como X, y notamos cómo empieza con la oposición a la autoridad de Mesías, estos rebeldes que oponen a Mesías, y terminamos con la sumisión a la autoridad de Mesías. Notamos cómo estas ideas son paralelas, son opuestas. O sea, aquí tenemos una reacción negativa a Mesías y aquí tenemos una reacción positiva a Mesías. ¿Y en el medio qué tenemos? Pues en medio tenemos la voz de Dios, tanto del Padre como del Hijo, afirmando y confirmando esa autoridad de Mesías. Bien, entonces, con esto en mente, vamos a entrar en el Salmo y veremos estas agrupaciones de 3 versículos para comprender lo que nos dice el Salmo. Empezamos con la oposición a la autoridad de Mesías. Empezamos a leer así: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Guardo esto diciendo. Ahora, esta parte es una estructura de poesía hebrea normal y corriente, justo lo que esperamos si hemos leído la poesía hebrea. Tenemos estas frases paralelas. Notamos como aquí empieza hablando de las gentes y continúa hablando de los pueblos. Notamos como habla de reyes y de príncipes. Todo esto es muy habitual en la poesía. Incluso aquí tenemos Jehová y su ungido. Todo está estipulado como un pensamiento poético muy normal y corriente. Pero es interesante que encontramos que se cita este mismo pasaje en Hechos. Hechos capítulo 4. Los discípulos están ahí delante del concilio y les están diciendo: tenéis que callaros, no podéis hablar más en el nombre de Jesús. ¿Y los discípulos qué hacen? Señores, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuidado, eso no significa que la Biblia nos da carta blanca para desobedecer las autoridades civiles. Quiere decir que siempre y cuando las autoridades civiles no están en conflicto con la autoridad de Dios, debemos obedecer las autoridades civiles. Esto es lo que nos enseña Romanos 13. Es una enseñanza muy importante para nosotros. Debemos reconocer la autoridad que hay porque dice que es establecida por Dios. Dice, ya, pero nosotros tenemos democracia. El que está ahí es que la gente lo ha elegido. Sí, pero Dios dice que está involucrado en esto y que Él ha permitido que esta persona esté ahí por un motivo y nosotros debemos respetar y obedecer incluso esta autoridad siempre y cuando esta autoridad no contradice lo que dice la palabra de Dios. Y si contradice, ¿qué hacemos? Ahí tenemos la respuesta. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre obedecemos a Dios, obedecemos a las autoridades humanas, siempre y cuando no contradicen lo que es el mandamiento de Dios. Por lo tanto, llegan a sus casas sin ninguna garantía de que vayan a vivir tranquilos y llegar a poder acumular riquezas y hacer lo que ha sido habitual para el ser humano en este mundo, sabiendo que las autoridades están enfadadas con ellos. Llegan y empiezan a citar este salmo. Empiezan a explicar el significado de este salmo. ¿De dónde vino esta explicación? Yo propongo, no puedo ser dogmático, pero propongo que esta explicación vino del camino de Emaús. Eso es lo que Jesús había comentado con los 2 discípulos esta tarde. Mirad lo que dije. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Está orando, por cierto.
buena lección para nosotros. Orar utilizando las Escrituras. Leer las Escrituras y llevarlas al Señor en oración. Así nos libra de una oración que se limita a pedir cosas a Dios. Una oración que es nada más que una lista de compras. Señor, necesito harina, huevos, azúcar. Uy, perdón, eso era la lista de Mercadona. A veces podemos caer en esta trampa de orar así. Aquí tenemos una pista que podemos coger las Escrituras y orar las Escrituras al Señor. Pero empiezan a explicar esto. He puesto colores para que nos sea un poco más fácil entender lo que está pasando. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí tenemos la explicación de lo que quiere decir esto. ¿Quiénes son las gentes? Bueno, en hebreo, cuando utilizaban esta palabra gentes, ellos entendían claramente que estaban hablando de los que no eran judíos. Los que eran gentiles, y incluso en este caso, pues gentes suena un poco como gentiles, pero aquí lo explica claramente, ¿por qué se amotinan los gentiles? Y luego dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Resulta que no solamente son los que no son parte del pueblo de Dios, que están rebelando contra Dios, incluso los mismos del pueblo, estos son los judíos. Y aquí lo viene explicando. El pueblo de Israel. Resulta que tanto gentiles como judíos estaban rebelándose contra Dios. Continúa diciendo, se levantarán los reyes de la tierra. Y aquí tenemos la explicación, aunque sea difícil de ver por los colores, pero Herodes, cuando hablabas del rey, ¿quién era el rey en los momentos en que vivía Jesús? No eran los romanos. El emperador, vale, ya podemos hablar del emperador, pero el emperador estaba muy lejos. El rey, Herodes. ¿Recordáis incluso desde el momento que nació Jesús? El título que usaron los magos. Estamos buscando al que ha nacido el rey de los judíos. Y Herodes, este es el padre de este Herodes que tenemos aquí. Se puso furioso. ¿Por qué? Porque era un hombre celoso. Un hombre que decía, un rey que ha nacido, lo mato y así tenemos la matanza de los niños de Belén. Que Herodes quería proteger su trono. Y vemos que incluso Herodes, en esa noche en que cogen a Jesús en Getsemaní, lo terminan llevando delante de Herodes. Y ahí, delante de Herodes, en vez de buscar liberarlo, Herodes entra en la burla de los religiosos. Y allí condena a Jesús devolviéndolo a las autoridades romanas. Se levantan reyes de la tierra, y no solo reyes de la tierra, sino también príncipes que consultan unidos. Príncipes. Una vez más hemos hablado de esto hace poco. Cuando escuchas la palabra príncipe en la Biblia, no pienses en el que está a punto de heredar el trono. Nosotros entendemos que el príncipe, el día de mañana, va a ser el rey. Pero aquí la palabra príncipe tiene que ver con una autoridad establecida por una autoridad superior. Es una descripción perfecta de Pilato. Por cierto, la Biblia llama a Satanás el príncipe del aire. Ese príncipe no se convertirá en rey. Este príncipe es uno que tiene una autoridad temporal. Dios ha permitido que él en estos momentos mueva en este contexto, pero cuidado, sus días están contados y lejos de llegar a ser rey, será desterrado para siempre en el lago del fuego. Aquí tenemos una explicación. Herodes y Poncio Pilato efectivamente consultaron unidos. Estaban de acuerdo. Ninguno dijo, Pilato, cuidado con este, Ninguno dijo, Herodes, ¿cómo me mandas este? No. Al final nos dice que hasta este momento Herodes y Pilato habían estado un poco así enemistados, y a partir de este momento empezaron a congeniar un poco mejor, porque tenían en común ese desprecio, este rechazo de este Mesías.
¿Y quién es el ungido de Jehová? Aquí lo tenemos. Su santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste? Tu Mesías. ¿Veis cómo Hechos 4 explica lo que está pasando en el Salmo 2? Bueno, ya tenemos que terminar el versículo diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas. Eso es el pensamiento. Yo no quiero más. Quita. Yo quiero estar libre. Yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo no puedo más con esa imposición. Me hace pensar en el hijo pródigo. ¿Recordáis cómo empieza la historia? Este hijo estaba en la casa de su padre, una casa donde él gozaba de todo. Una hacienda grande, con siervos, no tenía que trabajar apenas. Él era un jefe y sin embargo no aguantaba ni un día más. Termina diciendo: mira, papá, yo no puedo más. Quiero irme, dame mi parte de la herencia. Sumamente ofensivo. Básicamente dice: papá, he estado mucho tiempo esperando que mueras y parece que no vas a morir nunca. Por lo tanto, yo no espero más. Vamos a hacer como si murieras ya, me das lo que es mío y yo me voy. ¿Podéis imaginar esa ofensa de hablar así? Yo me acuerdo del momento, mi suegro tiene un anillo de oro del Madrid, por supuesto. ¿Qué más va a tener? Y David, en ese momento, nuestro hijo David tenía 6 años o algo así, y David era un forofo del Madrid. En ese momento, había pasado por su momento del Barça y había vuelto al redil del Madrid, y ve a su abuelo y dice: ¿te gusta el anillo? Y dice: Yayo, cuando mueras, ¿puedo tener el anillo? Mi suegra no parecía muy contenta. No sé, mi suegra lo tomó un poco como ¿quiere que me muera? Era la inocencia del niño, ¿no? Su deseo era muy puro, no estaba deseando la muerte para... Pero en esa historia tenemos otra actitud. Quiero lo que, porque no aguanta la casa. Él está diciendo: quiero romper las ligaduras, quiero estar libre, quiero echar de mí las cuerdas de mi padre. ¿Recordáis lo que dijo cuando estaba allí con los cerdos? Habiendo pasado hambre, mira la comida de los cerdos. El texto dice que incluso estaba pensando: ¿y si echo a un lado un cerdo, yo mismo como ahí de esto? Tanta hambre tenía. Y de repente dice el texto: y vuelve en sí. Ese para mí es una de las palabras más bonitas de toda la Biblia. Vuelve en sí. Es como un despertar. Es un momento que de repente mira su vida y dice: ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado a este punto? Y dice: cualquier siervo en la casa de mi padre está 1000 veces mejor que estoy ahora. Yo no merezco ser hijo en casa de mi padre, pero ser siervo en casa de mi padre sería 1000 veces de donde estoy yo. Fijaos qué lejos había llegado, ¿no? Al principio de la historia pensaba que era lo peor que podría tener. Quería echar estas cuerdas de él. Y no es hasta llegar ahí al punto más bajo que se da cuenta de lo que realmente yo tenía en ese momento. Aquí tenemos las naciones, los rebeldes, que quieren echar de sí las cuerdas, quieren tener libertad. Y tengo que admitir que este salmo describe perfectamente el mundo en que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad que quiere romper ligaduras, quiere echar de nosotros cualquier cuerda. Queremos tener libertad de Dios y poder hacer lo que nos da la gana. Y da miedo hacia dónde vamos. Yo, igual pasa en cada generación, pero conforme avanzo en el tiempo, pienso: volver atrás a vivir en esa... tengo 50 años, ya voy, digo un medio camino, pero tengo
ajustar mi lenguaje. Voy ya a 3/4 o no tanto. Bueno, pero es que me da pereza. ¿Por qué? Porque veo la maldad de este mundo, veo por dónde vamos y pienso, qué difícil es este mundo. Este salmo describe perfectamente lo que es el pensamiento humano, porque esto no es una cosa de nuestra generación solamente. Esto ha existido en todas las generaciones, porque el ser humano es así, quiere su autonomía de Dios. Bueno, justo en este contexto, contesta Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios frente a esta rebeldía terrible, ofensiva? El que está en los cielos, el que mora en los cielos, se reirá. Recuerdo un momento, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero de habitación, bueno, tenía varios, pero uno en particular que la verdad no sé cuándo estudiaba. Creo que no estudiaba nunca. No sé, su carrera era diseño gráfico y no sé, sus clases no pedían estudio, aparentemente. El caso es que él consiguió uno de estos, un láser, ¿no? Ahora, estamos hablando de 1992 o algo así. Ahora que lo digo suena... Bueno, digo esto para decir que esto no existía en todos los sitios. Era una novedad. Y os prometo que pasaba horas. Teníamos nuestra habitación, estaba en la tercera planta de la residencia. Entonces, se ponía en la ventana con el punto de láser. Claro, en el suelo ponía el punto ahí. Venía uno andando, está andando por ahí por la noche y de repente nota ese puntito rojo en el suelo. Lo nota, mira. Claro, hoy en día igual mira, es un tonto ahí con un punto de láser que me está intentando. Pero en ese momento no se sabía tanto, ¿no? Y lo ve, lo mira alrededor, no ve a nadie, porque claro, mi compañero está de repente se agacha y coge la mano así. Y cuando se acerca con la mano, el chico hace ¡pum! Y mueve. Y parecía un gato. Bueno, mi compañero, no sé, horas, pasaba ahí en la habitación, pum, 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 y viendo a la gente, intentando coger eso, y se reía de ellos. Y bueno, tengo que admitir que alguna vez que estaba ahí, también es un vistazo y también me reí. Esa imagen me hace pensar en este salmo. Dios está en los cielos y ahí están los hombres. Vamos a echar sus puertas, vamos a tener libertad. Y Dios mira y dice, madre mía, qué tontos parece. Qué magnífico. Vaya, por favor. Él está en los cielos mirando, pero tristemente esta risa se convierte en furor. Ahora, cuidado, cuando hablamos de Dios, estamos muy acostumbrados a tener un Dios suavecito, un Dios abuelito, un Dios que no se inmuta por nada. Cuidado, Dios es inmutable, pero la Biblia dice que Dios es santo. Y en su santidad, el pecado le vuelve el estómago y Dios reacciona no con pérdida de control, pero con la ira santa que nos dice Romanos. Cuidado, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda injusticia y maldad. Dios habla en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué dice Dios? Yo he puesto a mi rey sobre Sion. Vosotros no queríais, habéis rebelado contra el ungido de Dios, pero yo he establecido a mi hijo ahí en Sion. Y justo a continuación tenemos la voz del hijo mismo, del ungido de Dios, que dice, yo publicaré el decreto. Aquí está diciendo, esto es lo que Dios me ha dicho. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, ¿cómo entendemos estas palabras? Desde luego, esto no quiere decir que había un momento en que el Hijo de Dios no existía y luego después fue creado. No, esto no lo enseña la Biblia. Más bien,
Cuando leemos Hechos 13, coge ese mismo texto, este mismo salmo, y lo aplica a la resurrección de Cristo. Ahí estaban los reyes, rebelándose contra el ungido de Dios, intentando echar las cuerdas de sí, y mataron al Hijo de Dios. Lo crucificaron, lo llevaron, lo pusieron en la tumba y sellaron la tumba con la autoridad del mismo Pilato. Pero de esa tumba sellado, la puerta se abrió con poder y salió victorioso Jesús. ¿Por qué? Esa imagen de que Dios dice, este es mi hijo, yo te he engendrado. Es una imagen de esa resurrección, cuando Jesús resucita de entre los muertos, es como si hubiera sido engendrado por Dios. O sea, es el momento que es el escogido por Dios. Y luego después habla el ungido de Dios y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entiendo que todavía esto es lo que Jehová ha dicho a su ungido. Te doy las naciones. ¿Y qué tiene que hacer Cristo con las naciones? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Citado en Apocalipsis 12 para describir el juicio de las naciones. Yo había pensado hacer alguna ilustración, algún no sé, experimento esta tarde, traer una vasija de barro y traer una vara de hierro. Y era así de interesante, ¿no? Pero Maribel no me dejaba con ninguna vasija en casa, así que... Pero ¿qué pasa cuando coges una vara de hierro y le das a una vasija de barro? ¿Qué ocurre? ¿En cuántas piezas? ¿2? No creo. Le das y se rompe esa imagen del juicio de Dios, que un día Cristo regirá a las naciones. ¿Qué naciones? Todas las naciones de los que han echado de sí las cuerdas, todos los que han rechazado lo que es la autoridad de Cristo, un día todos serán juzgados como vasija de alfarero. Y así terminamos con la voz del Espíritu Santo que nos anima. Ahora pues, oh reyes, vosotros que habéis sido rebeldes, sed prudentes. Nos hace entender que esa rebeldía de intentar echar de sí las cuerdas, de poder liberarse de Dios, es de insensatos, es de tontos. Sed prudentes. ¿Qué es de ser prudentes? Admitid amonestación. Reconoced que estoy hablando con vosotros. Estoy hablando de vuestro problema. Versículo 11. Empezamos con una serie de mandatos. Servid a Jehová con temor. En vez de intentar buscar esa libertad, pues servid a Jehová. Y alegraos con temor. Hablamos hace poco de Eclesiastés, ese pensamiento de el gozo, encontrar gozo en esta vida, pero en el Señor. Y aquí tenemos algo de servir al Señor, pero no para estar ahí temblando cada rato, sino con alegría, encontrar la alegría de conocer y servir a Jehová. En cuanto al Hijo, en vez de liberarte de Él, intentar liberarte de Él, dice honrar al Hijo. La palabra es interesante. La palabra literalmente va en la dirección de besar. Besar al Hijo. Incluso hay traducciones que así lo dicen. Besar al Hijo. Ahora, cuidado, no es el beso como nosotros imaginamos el beso. Más bien, ese es el beso que hacían en la antigüedad con la mano del rey para mostrar esa sumisión, ese reconocimiento de la autoridad del rey. Ese es el pensamiento y por eso se traduce honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, esa ira que un día regirá las naciones, se puede evitar conforme nosotros servimos
nos alegramos y honramos. Pero exactamente qué significa todo esto, cómo se hace todo esto, la última frase del Salmo es la clave. Bienaventurados todos los que en él, ¿y quién? En el Hijo. Los que en él confían, los que confían en el Hijo, son los que se libran de esta ira que viene contra, sinceramente, todos nosotros, porque todos, por nuestra naturaleza, siempre buscamos la autonomía, siempre buscamos llevar las riendas nosotros, pero bienaventurados los que ceden las riendas y dicen, Señor, tú puedes gobernar mi vida, te voy a servir a ti. En vez de servirme a mí mismo, voy a servirte a ti. Voy a encontrar mi alegría, no en mis placeres y mis deseos, voy a encontrar mi alegría en ti. Y así de esta forma te voy a honrar con mi vida. Termino este salmo con un contraste. Empezamos con rebelión, pero terminamos con confianza. Interesante el pensamiento. ¿Cuál es lo opuesto de la rebelión? Y él ha contestado, incluso he usado mucho la palabra sumisión, porque rebelión, sumisión, pero me llamó la atención cómo termina. No dice bienaventurados todos los sumisos, podría haberlo dicho, pero dice bienaventurados todos los que confían. Y quiero terminar con este pensamiento. Qué bonito es aprender a confiar en Él. Cuán dulce es confiar en Cristo. Me encanta este himno. Precioso mensaje. Cuando aprendemos a ceder y empezar a decir, Señor, tú mandas en mi vida. El Salmo me dice que todo el mundo, de una manera o de otra, tendrá que llegar a reconocer la autoridad de Dios en su vida. Algunos en esta vida dejaremos la rebelión y confiaremos en Él y encontraremos el gozo y la alegría de honrar al Hijo con nuestras vidas. Otros lo harán, bueno, lo he puesto así, podemos intentar asentar nuestra supuesta autonomía, asentar o exaltar o buscar nuestra propia autonomía. O podemos reconocer la autoridad de nuestro amado Salvador y doblar la rodilla. Pero tanto los que intentan hacerlo primero como los segundos terminaremos doblando la rodilla. Dice Filipenses 2 que un día, cuando Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿nosotros vamos a ser sensatos y doblar la rodilla y confiar en Él ahora, o vamos a ser tontos y seguir intentando llevar la rienda a nosotros, echarle a nosotros sus cuerdas e intentar gozar de la libertad de esta vida? Cuidado, no es libertad. Os quiero animar con ese pensamiento. Por cierto, primeramente, si nunca has puesto tu confianza en Cristo, si nunca has llegado a ese momento en que has confiado en el Hijo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Dobla la rodilla y di, Señor, ya basta con lo mío, ya basta con mi camino. Mi camino, tengo que reconocer que mi camino es un desastre. Pero tengo que admitir, incluso los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, todavía esa insensatez sigue en nuestro corazón y seguimos tirando un poco, seguimos resistiendo un poco. Cuidado, no vamos por buen camino cuando hacemos eso. Mucho mejor honrar al Hijo, servir, encontrar esa alegría que Dios promete. Así, el Salmo nos anima a encontrar la
bienaventuranza de Dios que se había descrito en el primer salmo, mientras nosotros no andamos con los malvados, sino deleitamos en su ley y somos como un árbol plantado junto a ríos de agua. Padre Santo, yo te doy gracias por la palabra, ese salmo precioso que nos hace contemplar lo que es nuestra reacción hacia tu ungido. Padre, perdónanos por las veces que resistimos, perdónanos por nuestra insensatez y pedimos que nos des esa gracia para todos los días, seguir confiando, seguir cediendo y dejar que tú hagas en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas, que venzas toda rebelión nuestra para que nosotros tengamos el gozo de verte aquí en nuestras vidas más y más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar Cristo.